Hola, mi nombre es José Valencia, soy médico residente de la especialidad de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Desde que me empecé a formar como médico, los estados holotrópicos de la conciencia siempre me llamaron mucho la atención y tuve la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de investigación como asistente, que me permitieron conocer más la fenomenología de la experiencia con psicodélicos, principalmente la de 5-MeO-DMT. El día de hoy les vengo a hablar sobre los estudios clínicos con psilocibina y qué hemos aprendido de ellos. Antes de iniciar, quiero agradecer a Mindsurf, a la Sociedad Mexicana de Psilocibina y a Vía Sinapsis por hacerme llegar esta invitación. Empecemos por caracterizar a la psilocibina. La psilocibina es un alcaloide natural clasificado como un alucinógeno clásico. Dentro de la clasificación de alucinógenos clásicos es una triptamina. Su metabolito, es decir, la sustancia en la que se degrada cuando entra al cuerpo, se llama psilocina y sufre esta degradación a nivel intestinal, estomacal, a nivel renal, a nivel sanguíneo. Y esta degradación a la psilocina o desfosforilación, que es lo que sucede, permite que atraviese la barrera hematoencefálica y con ello ya empezar a efectuar su efecto principal. Este efecto principal se realiza mediante el receptor 5-HT2A. Este receptor es un receptor de 7 dominios transmembrana, como todos los de proteína G, y va a tener como actividad ya intracelular con segundos mensajeros que van a terminar realizando actividad en el núcleo. Como vemos, las triptaminas, en este caso la psilocibina, su principal acción es 5-HT2A, pero también tiene 2C y 1A. Durante la década de los 60 se comenzaron a utilizar los psicodélicos en contextos clínicos. Experimentos en participantes sanos, es decir, no pacientes psiquiátricos, se realizaron en 1962 por Panke. Panke caracterizó las experiencias místicas inducidas por estas sustancias, por los psicodélicos, principalmente por la psilocibina, y llegó a la conclusión principal de que estas sustancias facilitan tener una experiencia mística y con este tipo de experiencias se correlaciona a cambios positivos en el comportamiento y actitudes en un futuro. Otro personaje importante es Salvador Roquet. Este psiquiatra es un psiquiatra mexicano que se reconoce como pionero a nivel internacional en el estudio de sustancias psicodélicas y su aplicación a la terapia. El doctor Roquet comenzó a utilizar psicodélicos entre 1967 y para 1971 ya había publicado un libro que se llamó Los alucinógenos de la concepción indígena a una nueva psicoterapia, en donde describía toda su metodología y sus resultados. Él, en ese libro, comenta que para él los alcances que se llegaron a tener eran similares a los que se obtenían con psicoanálisis en un tiempo más corto. Otro dato importante es que enfatizó el problema del miedo al humano a afrontar un conflicto interior y el dolor, y cómo los psicodélicos permitían este reconocimiento y la aceptación. A partir de 1987 empezaron a emerger ciertos reportes de casos, unos con pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, otros con pacientes con trastorno dismórfico corporal, en donde se empezaba a describir cómo estas personas con diagnósticos previos, después de utilizar psilocibina, empezaron con una reducción importante de sus síntomas. En la parte de arriba se ve una imagen en la que Leonard y Rapoport comentaron que de un chico que tenía 17 años de edad, desde los 8 con el diagnóstico de TOC, durante su adolescencia inició con el consumo de sustancias y se dio cuenta que durante la experiencia con psilocibina, sus ideas obsesivas aumentaban por el lapso de 1 hora y después se reducían completamente por 4 o 5 horas más o menos. Después, en 1996, se reportó el caso de una chica con trastorno dismórfico corporal en el que ella durante la experiencia con psilocibina reportaba que cesaban completamente estas alteraciones que ella veía y, sin embargo, después de cesar los efectos agudos de la terapia con psilocibina, una terapia era como ingesta recreativa, volvían estos síntomas en ella. No fue hasta 1997 cuando hubo otro reporte del trastorno obsesivo compulsivo. En este reporte, Moreno y Delgado, investigadores de la Universidad de Arizona, describieron cómo en un paciente de 34 años
el uso de psilocibina quitó por completo sus síntomas obsesivos y compulsivos y además de quitarlos, le dio un periodo libre de síntomas por más de 2 años después de cesar el consumo de psilocibina. Entonces, este tipo de estudios reportados en los 60s, en los 80s, a finales de los 90s, dieron lugar al primer estudio clínico con psilocibina que fue realizado en el año 2006, que fue en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Estudio, este experimento, fue publicado en el Journal de Psiquiatría y fue promovido también por lo que es el Instituto Hefter y por la asociación MAPS. Este estudio vio a 9 sujetos con resistencia previa a tratamientos convencionales de ese momento para trastorno obsesivo compulsivo y administró 4 dosis distintas en una semana de separación con ellos. En la parte de esta parte de acá podemos ver las puntuaciones en síntomas obsesivos compulsivos dictaminados por una escala que se llama el Yale-Brown, y acá las horas transcurridas después de la ingesta de psilocibina. Estos de acá son las 4 diferentes dosis. Si nos damos cuenta, vienen desde una dosis muy pequeña, una dosis de 100, 200 y 300 microgramos por kilogramo. La dosis inicial fue de 100 microgramos, la que le dieron a todos los participantes, y después las otras dosis ya se aleatorizaron. Lo que encontraron estos investigadores es que hubo una disminución drástica en los síntomas de obsesivos compulsivos al cabo de 4 horas, siendo mayor a las 4 horas de haber tomado psilocibina la respuesta que presentaron. Sin embargo, se dieron cuenta también que tras horas de haberse quitado el efecto, la respuesta sobre estos síntomas se sostenía y llegaban a darse cuenta que hasta 24 horas después se presentaban libres de síntomas. Ya no hubo un seguimiento posterior, pero algunos sujetos documentan que permanecieron libres de síntomas hasta por 6 meses. Posterior a este estudio, empezaron a publicarse diferentes investigaciones del potencial terapéutico de la psilocibina, principalmente en pacientes con cáncer que tenían ansiedad y depresión. Estos pacientes mostraron reducción significativa de este tipo de síntomas en un estudio realizado en UCLA y posteriormente en estudios realizados en Johns Hopkins. Esta disminución en síntomas de ansiedad y depresión se correlacionó con una mejoría en la calidad de vida. Otro área que se ha visto que la psilocibina podría ejercer un efecto terapéutico es en el área del trastorno por consumo de sustancias. Se vio que pacientes que tomaban alcohol, que tenían una dependencia de alcohol bastante significativa, tras tomar psilocibina en este estudio, permanecieron 5 semanas sin tomar alcohol, que fue el tiempo el que se revisó a estos pacientes, y también disminuyó los síntomas de craving, es decir, las ganas de consumir. Otro estudio fue el de tabaquismo, ¿no? Se vio que estos pacientes tratados con psilocibina mostraban una tasa de recuperación del 80% comparada con el 35% de los pacientes que estaban bajo una terapia convencional. Después de estos estudios, en el 2000, bueno, un año antes de pero en 2016, y creo que uno de los estudios más importantes que debemos tomar en consideración en materia de salud pública y los problemas que hay ahorita en el mundo, es el de la psilocibina como tratamiento para depresión resistente. En 2016, Cathcart Harris, investigador del Imperial College of London, realizó este primer estudio que fue el primero que evaluó el tratamiento como tratamiento para depresión. La intervención completa constó de una sesión de preparación de aproximadamente un lapso como de 4 horas, donde hubo algunos breaks y se pudo dar como alimentación, seguido al día siguiente de una experiencia con psilocibina, luego otra mayor dosis a una semana de separación, seguido de no una terapia de integración como tal, pero una terapia de narración de hechos, ¿no? Lo que había sucedido durante la experiencia, donde se trataba básicamente de interpretar o ayudar a interpretar al usuario este tipo de experiencias. Algo muy significativo que sucedió es que los pacientes redujeron sus puntos en depresión de una forma bastante importante. En esta gráfica que estamos viendo se utilizó el índice de depresión de Beck, que es una herramienta que utilizamos en psiquiatría para medir tanto como remisión de síntomas después de un tiempo de tratamiento o para ver si continúan con los mismos síntomas y ver qué intervenciones podemos realizar.
personas con puntuaciones arriba de 30, 40 puntos llegaron a presentar una disminución hasta abajo de los 10 puntos, que se considera básicamente una remisión. Después, varios como presentaron como una persistencia del efecto terapéutico de la psilocibina hasta 3 meses. Hubo pocos casos que regresaron a estados basales de depresión severa y otros que, si vemos en la parte de aquí abajo, no bajaron tanto a puntuaciones menores de 10, pero podemos ver que presentar una respuesta sobre los síntomas, ¿no? Algo bastante importante porque en las medicaciones actuales que tenemos en psiquiatría, aproximadamente tenemos un fracaso terapéutico del 50% con nuestros antidepresivos tras solo uno. Entonces, si tenemos un tratamiento como la psilocibina que puede, aparte de disminuir más los síntomas de depresión y causar una persistencia, o sea, libre el paciente de estos síntomas de depresión, pues qué mejor cosa. Los mismos autores posteriormente realizaron con otra escala, que esta es la escala que se llama QIDS, que es un inventario rápido para síntomas de depresión, y se dan cuenta a los 3 meses todavía había una disminución considerable en comparación con las mediciones basales que se tenían. Entonces, y esto que se llama P003 en estadística, nos dice que es estadísticamente significativo. Entonces, todavía al cabo de 3 meses se alcanzaba la remisión de síntomas con psilocibina. Estos mismos autores hicieron mediciones del flujo cerebral y encontraron un dato bastante interesante. Este dato que encontraron fue que hubo una disminución en la circulación de una estructura cerebral que se llama amígdala. La amígdala es una estructura cerebral que se relaciona con la depresión y se ha visto en estudios que hay mayor actividad en sujetos que tienen depresión. Entonces, ¿qué pasó en este estudio? Lo que se dieron cuenta es que posterior a la terapia con psilocibina hubo una disminución sustancial en la actividad de la amígdala, lo que se correlacionó con la disminución de los síntomas depresivos. Entonces, no solo la psilocibina nos está ayudando como a tratar esos problemas que hemos tenido desde hace mucho tiempo, como la depresión, sino también nos está dando unos insights nuevos, ¿no? Acerca de qué estructuras del cerebro se relacionan con ciertas enfermedades. Entonces, no solo es tratamiento terapéutico, ¿no? Sino también es entendimiento de las funciones cerebrales, lo que nos dan los psicodélicos. Posteriormente, a los 6 meses, se hizo un seguimiento y, bueno, los resultados fueron increíbles también. A los 6 meses, si se dan cuenta, todavía presentaban los individuos una disminución del punto basal, que es este de acá arriba. Si se dan cuenta, continuó en esta parte de acá abajo, ¿no? Continuó bajo, ¿no? No regresó nunca donde estaba, ni cercano. La P fue de 0.0035, el cual fue también estadísticamente significativo. Pero algo bastante importante de este artículo que me gustaría comentar es que cómo se dieron cuenta que la calidad de la experiencia con psilocibina es bastante importante. No solo es el efecto farmacológico sobre los receptores 5-HT2A el que causa como la persistencia de estos de libertad de síntomas de depresión. Se dieron cuenta que las personas que comentaron haber tenido una experiencia psicodélica mucho más intensa, donde hubo mayor insight, se correlacionó positivamente a que estas personas persistían sin los síntomas de depresión a los 5 meses, ¿no? Entonces, se tiene que vivir algo durante la experiencia, se tiene que comprender lo que se está viviendo y no solo el efecto farmacológico. Efectos adversos, pues considero importante comentarlos. La mayoría de los efectos adversos relacionados a la administración de la psilocibina en un contexto clínico controlado ha sido como reacciones de ansiedad transitorias, principalmente vinculadas a una ansiedad anticipatoria acerca de lo que va a suceder. En otros se ha también visto que presentan elevaciones transitorias de lo que es la presión arterial, que rápidamente se revierte tras los efectos del psicodélico. Y también el más común físico va a ser náusea, sin llegar a vómito muchas veces los pacientes. Y posterior a la experiencia, se ha reportado que los sujetos comentan cefalea, o sea, dolor de cabeza, 48 horas y después se quita. ¿Por qué es importante ver los efectos adversos? Porque los podemos comparar con los tratamientos antidepresivos actuales que tenemos. Los tratamientos antidepresivos actuales que tenemos se toman de forma diaria. Al inicio pueden causar muchos efectos gastrointestinales, pueden causar también alteraciones en la libido sexual, entre otros, ¿no? Y ahora tenemos un posible
le voy a llamar medicamento, que es la psilocibina, que dan 2 dosis nada más, que tiene efectos adversos por 48 horas y se quitan. Entonces, para poder entender bien qué vamos a hacer, hay que saber estos efectos adversos y ver cómo ellos pues, son muy mínimos, ¿no? Y de hecho, podrían ayudar como a quitar otros, o sea, no a dar otros fármacos y a dar estos que cuando un paciente no tolera el fármaco habitual. Eh, pero bueno, como hemos visto, desde que se publicaron los primeros reportes y los primeros artículos, ha habido como mejoría cada vez más en la metodología de estos estudios, y esto es porque ha habido siempre críticas acerca de cómo se hace, ha habido como cuestiones de ética que van mejorando cada vez más. Y ahorita en el 2020 se ha buscado que se pueda repetir la calidad de la experiencia de los pacientes con depresión, es decir, las características propias, y cómo poder repetirlo mediante la creación de un marco terapéutico, psicológico, que se pueda repetir y que sea compatible con la experiencia con psicodélicos. Y el marco terapéutico que se encontró se llama terapia de aceptación y compromiso. Y este marco, pues como su nombre lo dice, busca que durante la experiencia el usuario sea capaz de dejar ir los pensamientos, convierta la experiencia en algo sensorial porque se enfoca en su cuerpo y que sienta las distintas emociones que se le presentan, inclusive si son difíciles. Se busca que el usuario no se distraiga de sus emociones difíciles y que durante la percepción de estas, mediante un anclaje que es la respiración, empieza a entrar en un estado oceánico que le ayude como a reconvertir su experiencia de depresión y así darle un nuevo significado a lo que está viviendo. Posterior a esto, se pide que el usuario o el participante genere como un compromiso acerca de lo que acaba de vivir para buscar mayor persistencia. Este modelo de aceptación pues viene del Imperial College of London, lo están utilizando y como les comenté, en la parte 1 es dejar ir, 2 sentir, 3 sentir, 4 el self, que es el estado oceánico, darle un resignificado, y el 6 es la intención. Este modelo se basa, tiene 6 puntos importantes en los que se basa que puede mejorar la flexibilidad cognitiva. El punto de aceptación, que es sentir, ¿no? Y no renunciar a las experiencias difíciles. El punto de difusión cognitiva, que es poder salir de esta trampa mental que muchas veces tienen los pacientes con depresión, que son pensamientos como, le llamamos de rumiación, donde están constantemente pensando en algo. El self como el contexto en el que el sujeto pueda verse desde un punto aparte y verse como un sujeto nuevo. El compromiso de acción, como ya les comenté, que se va a realizar con lo que se acaba de vivir. Los valores, esto de los valores significa que qué valor le da a la experiencia que se está viviendo, a lo que está sintiendo, cómo resignificar la belleza inclusive para poder tener eso en su cotidianidad. Y algo muy importante es el contacto con el momento presente. Entonces, este modelo ya rápidamente causó como mucha realización como de artículos y inclusive como un protocolo de procedimientos que viene después de este artículo que hicieron en Yale, que hablan del mismo tema, pero en Yale ya hicieron el manual para terapia asistida con psicodélicos para depresión. En este manual ya se integra todo lo que son las terapias de preparación, integración, y la terapia asistida con psicodélicos per se, y se describe puntualmente qué se realiza en cada una de las sesiones. ¿Por qué nos funciona esto? Porque esto nos va a permitir poder repetir los experimentos, nos va a permitir poder verificar y validar nuestros resultados que vayamos a tener con las terapias asistidas con psilocibina. Entonces, esto es algo bastante importante, que ya tenemos un marco terapéutico preciso con el cual asistir la terapia con psilocibina. Y antes de terminar, les quiero comentar nada más los alcances futuros que tenemos. Continúan las investigaciones en fase 2, fase 3 alrededor del mundo. Alrededor de 53 estudios están reconocidos ya inscritos en clinical trials, en el que se va a tratar de continuar estudiando la psilocibina, pero ya no solo para depresión resistente a tratamiento, sino para depresión, inclusive no resistente, efectos de la psilocibina sobre la anorexia nervosa, efectos sobre la psilocibina en pacientes deprimidos con enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo leve. Este se me hizo bastante interesante, que fue terapia de grupo asistida con psilocibina en pacientes con VIH-Sida, y también otros que están desarrollándose en torno al consumo de sustancias, están buscando la forma de dar psilocibina
en terapia adjunta a la buprenorfina para terapia como tratamiento para trastornos por consumo de opioides, otro para trastorno por consumo de cocaína, y digo, van muchos más, ¿no? Ya los estudios se están realizando de forma multicéntrica, es decir, que en distintos países. Hay uno que se va a realizar como en 10 países distintos, alrededor de 300 pacientes, y es para psilocibina y depresión resistente a tratamiento. Entonces, el 2022 en cuestión de psicodélicos y psilocibina, pues nos van a traer como muchas investigaciones, inclusive comparaciones de psilocibina con ketamina, psilocibina con antidepresivos convencionales. Entonces, seguimos generando información y datos que en algún momento van a hacer posible este tipo de terapias. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda.